Tú. 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 No lo puedo creer. ¿Quién sobreviviría más en una isla desierta? En un video anterior nos tapamos los ojos e hicimos el Blindfold Challenge, que es este juego de redes sociales en donde nos tapamos los ojos, hacemos una pregunta de que, por ejemplo, ¿quién come más? Y nos apuntamos. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver el video juntos y vamos a ver las respuestas y hablamos sobre ello. Así que aquí van a ver la pantalla junto con nosotros para mientras vemos el video reaccionar. ¿Estás lista? Sí. ¡Vamos a darle! Vamos a empezar pregunta por pregunta, ¿ok? Ok. Venga. ¿Quién se enoja primero? 1, 2, 3. En la primera pregunta estamos de acuerdo. Creo que sí, tú te enojas más conmigo. Pero ¿por qué te enojas tanto conmigo? 細かいこと気にするよね、私の方がね。例えば物はここに置いてほしいとかさ、ね、これさこっちに置いてほしいんだけどって言うじゃん。確かに。でもこれに関してはお互い結構成長してると思う。で、僕はどちらかというと言い方が好きじゃなかったんだよね。言い方がちょっときつかったりとか。でも僕はその言い方ちょっときついよ、もうちょっと優しい言い方にしてくれないのって伝えた時に、ああまあ確かにそうだねって認めてくれて、でそれでお互い何かをこれしてこれやらないでっていう時に円満にやってるんだよね。そうだね、確かにヤミルがすっごい柔らかいじゃん、言い方、だからそれすごいめっちゃ勉強になってるね。あ、それは嬉しい。Venga, vamos a la siguiente. ¿Quién fue el que se declaró primero? 1, 2, 3. Tal vez muchos ya lo escucharon en otro video, pero cuando nos conocimos, a mí me gustaba ella, pero a ella no le gustaba yo. Yo fui poquito a poquito esculpiéndola ladrillo por ladrillo para que yo le gustara a ella. Y finalmente, aquí acabamos, amigos. Aquí acabamos. Mission complete. ¿Quién es más amoroso? 1, 2, 3. Esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones y con respecto a mostrar el amor de forma física, o sea, con abrazos, con besos, agarrándonos la mano, con palabras amorosas, al final de cuentas el mexicano es el que siempre muestra más, pero no significa que yo te quiera más a ti. Por ejemplo, tú como japonesa, ¿cómo expresas tu amor hacia mí? 例えばなるべく好きなさご飯作ったり、あとなんだろう、特に栄養に関してよく心配してくれてるんだなって僕は思う。きっと一緒に長生きしてずっと一緒にいたいんだろうなって思うんだけど、それを言葉で言わないってことね。そうだね、そうだね。確かに言われてみて思ったけど、そう思ってるからこそそういうこと言ってる気がする。一緒に長生きしたい。ずっと一緒にいたい。言葉では言わないよ。¿Quién tiene más pegue? 1, 2, 3. Yo también tengo lo mío, pero estando en Japón es muy complicado porque no creo que sea un pegue de que soy inteligente o soy guapo o algo, no, para nada. Yo siento que, bueno, hablando japonés, teniendo una cultura muy diferente, siento que en Japón ya eres un poquito especial. Pero tú sí tuviste pegue, no quiero escuchar, pero bueno, es importante para nuestra relación. ¿Tú sí tenías pegue? そのなんて言うんだろう、街中でさみんなが私を振り返ってみたいなさ、そういう感じじゃないよね。¿Quién comparte menos la comida? 1, 2, 3. ¿Por qué no compartes la comida? Es que bueno, no es que no la compartas para nada, sí la compartes un poquito, ¿verdad? Siempre me das una cucharadita así. Es que mira, yo recuerdo mucho cuando yo era pequeño que mi papá llegaba del trabajo como a las 5 o 6 de la tarde y yo ya tenía hambre de nuevo. Era antes de la cena, pero yo tenía hambre. Entonces mi papá llegaba, mi mamá le preparaba la comida solo para él, que era un plato, frijoles, arroz, carne, lo que sea. Y a mí se me antojaba mucho y mi papá me daba de su plato o mi mamá me servía de lo que sobraba, pero que era la comida de mi papá. Y yo recuerdo que sentía muy bonito y me sabía a gloria porque era la comida de mi papá. Y la comida ajena siempre sabe mejor. 多分今の話を聞いて分かったんだけど、私がその時のヤミルになってる気がする。¿Quién lava más los trastes? 1, 2, 3. ¿Quién lava más la ropa? 1, 2, 3. Ok, muy importante, el tema de limpiar la casa. Tú lavas la ropa, yo lavo los trastes. Y esto es porque nosotros tenemos un pacto. A mí, en lo personal, no me gusta lavar la ropa. Y a ti no te gusta lavar los trastes, ¿verdad? Y yo creo que este tema es muy importante platicarlo. Porque
Nosotros trabajamos la misma cantidad de horas, independientemente de si yo gano más dinero o si tú ganas menos, no tiene nada que ver, pero trabajamos las mismas horas. Pero en la sociedad en la que yo crecí en México, era una sociedad en la que el hombre trabaja y trae alimento a la mesa y la mujer es la que limpia y la que cuida a los niños. Si ambos trabajamos, ambos debemos de limpiar la casa. Por igual, sin diferencia. Esa es mi forma de pensar. Yo tengo la necesidad inconsciente de que cuando yo lavo los trastes o limpio la casa, quiero que me alojes. Como si yo hubiera hecho algo extraordinario. Pero no, nada más estás limpiando la casa, que es una parte de mi obligación. Pero es bien extraño porque ya estoy programado para que sea algo extraordinario de que yo limpie. 確かにさ、ヤミルよく報告してくるよね。例えば今日も、洗ったカバン、カバンを取り込んだ時にも、私がさ、ご飯作ってて、で突然ヤミルが台所の外からオッケーって言ってきたじゃんね。そういうことなんだね。¿Quién es mejor cocinero? 1, 2, 3. Al principio, cuando comenzamos a vivir juntos, sí tuvimos problemas por la comida. Porque tú eres japonesa, yo soy mexicano y la gastronomía es muy diferente. Pero con el tiempo, tú fuiste conociendo poco a poco mis gustos y ahora cocinas fenomenal. Eres mi chef privada, eres mi ratatouille. でもさ、不思議とさ、メキシコ料理作る時ってさ、美味しいよね、全部。本当。私のよりよっぽど美味しいもん。まあそうじゃないと困るね。それだけは負けたくない。お願いします。はい。楽しみにしてます。はい。¿Quién es más gastador? 1, 2, 3. Yo gasto más. Sí. Creo que sí. ¿Sí crees que sí? Es que mira, tú no gastas mucho dinero. Algo que yo admiro mucho de ti es que con cualquier cosa, ya sea un perfume, ya sea un sartén, ya sea lo que sea, tú siempre estás en modo ahorrador. Siempre pasas horas buscando cosas para encontrar la más buena y más barata. Pero no sé cómo le haces, pero nunca compras cosas chafas. Entonces creo que sí, yo gasto un poquito más que tú. Poquito más. No tan poquito, ¿verdad? Mucho. これすごいなんかこう新しいなって思ったのが、私は時間をかけてなるべく安いけどなるべくいいものを買おうと思うのね。それに時間を費やすの。でその時にヤメルに言われたのが、そんなに時間をかけて調べるんだったらその時間を仕事に当てた方がいいんじゃない、経済的なんじゃないって言われたんだよね。だからなんかそれはね、確かにそうかもしれないなって思ったんだよ。Pero no. Lo que admiro de tu forma de pensar es que no eres como yo. Si es verdad que yo no gasto tiempo buscando cosas, prefiero trabajar y comprarme 5 de esas cosas. Pero tú dices, no, lo importante es no gastar, no comprar cosas innecesarias. Y esa es una forma de pensar de la que yo debo de aprender de ti, no tú de mí, yo debo de aprender. Porque para empezar, no es bueno para el medio ambiente comprar cosas innecesarias, porque si nos ha pasado de que yo no busqué lo suficiente y compré un cable que no era el cable que quería y lo terminé tirando a la basura. O por ejemplo con la... ¿Qué? 一回さ、ドライヤーでさ、ヤメルがさ、自分のパンツをさ、乾かそうとしたらさ、溶けちゃったね。パンツ溶けちゃったっけ？パンツ溶けてさ、穴開いちゃったね。Eso es lo que quiero decir. Eso. ¿Quién es más enojón? 1, 2, 3. Yo siento que sí te enojas más conmigo porque yo siempre estoy en la lela. Yo siempre estoy pensando en otras cosas. Y por ejemplo, hice algo que no debí de hacer, pero yo a la siguiente estoy otra vez pensando en otro mundo y lo vuelvo a hacer. Yo soy muy así. Pero tú, que siempre estás más enfocada en lo que haces, si yo te digo no hagas esto, tú no lo vuelves a hacer. Entonces por eso, a final de cuentas, tú te enojas más conmigo. ¿Quién se disculpa primero? 1, 2, 3. Para explicarlo rápido, nuestra gran diferencia es que yo me disculpo al momento. Yo admito que me equivoqué y digo, perdón. Pero tú, te vas y tiras tu orgullo hasta el basurero municipal de allá de no sé dónde, vuelves a la hora y dices, perdón. Pero vuelves, que es lo importante. Y como yo ya sé, pues te espero. Pero el orgullo siempre es el enemigo más grande de una relación, ¿verdad? Sí. Pero por eso yo aprecio mucho que aunque tardes mucho, siempre vuelves y me pides perdón. ¿Quién pierde más las cosas? 1, 2, 3. Tú.
No lo puedo creer. だって台湾旅行の時にさ充電コードさ羽田空港で買ったじゃん。まあ今言ったでしょ、台湾で最後台湾に行ったのはいつ、もう1年前ぐらいでしょ。でもほとんど毎日 ¿Dónde está mi celular? Yamil, mi celular, Yamil, mi cartera, Yamil, hasta Ado se te pierde, Yamil, ¿y Ado? Y Ado en mis piernas. それはない。Frecuentemente tú pierdes mal las cosas. ヤミルほら仕事のさものをさ忘れちゃうよね。致命的なミス。そう。¿Quién es más inteligente? 1, 2, 3. Con respecto a la inteligencia, para empezar, ¿qué es la inteligencia? Es muy complicado porque, por ejemplo, tú tienes más sabiduría con respecto a estudios universitarios, porque tú tienes una maestría, tú estudiaste mucho más durante la universidad, tú siempre lees libros, tú has leído decenas de libros en tu vida. Yo antes no leía nada de libros, ahora me gusta, pero yo nunca los leí. En la universidad yo me dediqué a trabajar mucho para ganar más dinero y poder pagar mis estudios. Así que hablando de inteligencia, en exámenes tú eres mucho más inteligente. Pero por ejemplo, ¿quién es más creativo? Yo soy más creativo. ¿Quién es más astuto? Yo soy más astuto. ¿Quién es más bueno para generar negocios? Por ejemplo, yo soy más bueno. Así que, ¿a qué se refiere uno con inteligencia, no? 頭の良さっていろいろあるよね。¿Quién es más perico? O sea, que habla más. 1, 2, 3. 終わる前からもう刺してたもんね。本当におしゃべりだよね。本当におしゃべり。本当におしゃべり。話がさ尽きないよね。話題がさどんどん出てくるよね。でさこの前散歩してた時にさ2人ともさ無言で歩いてたじゃん。その時にさひなたって僕に全然話振らないよねって言ってたじゃん。でもさその時にさ私何も考えてなかったかって言われるとそうじゃないの。いろいろ考えてたの。でもヤミルは全部口に出すね。その話題に自信がなくてもとりあえず口にしようって思う。とりあえずコミュニケーション取ろうって思う。そういうことだね。頭が祭りになってる。フィエスタ。¿Quién es más llorón? 1, 2, 3. Vaya. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? この前アドがさあと十数年後にはさきっとなくなっちゃうんだろうねっていう話をした時に私は悲しくて泣いてたね。ヤミルは？そう。それに関してね、ひなたは頻繁に泣くんだけど基本的に同じことで泣いてるんだよね。アドがもうすぐなくなるかあと10年ちょっとかって思ってよく泣いてる。だから頻度で言うとひなたの方が泣いてる。でも僕の方が感情的になって人の話で泣いたり映画で泣いたりお互いの喧嘩で泣いたりとか頻度で言うと全然ひなたの方が多い。でも確かにほぼアドのことだよね。よく気づいたね。¿Quién es mejor cantante? 1, 2, 3. 何か言うことありますか？正直に言っていい？言わない方がいい？いいよ。私ね、初めてね、ヤミルのね、歌聞いた時に本当にびっくりした。うまくってそれにしとこう。はい、次です。はい、次で。¿Quién ronca más? 1, 2, 3. ヤミルの方が絶対にうるさいと思う。ボリューミー、音が。頻度かボリューミーかどっちの方が大事か。私うるさい？うるさくはないんだけど、でもほとんど毎日。あ、本当？ちっちゃいけどね、こう本当にやってるからね。Pero sí, yo tengo un cuerpo más grande, entonces yo obviamente ronco como T-Rex, ¿no? No me sorprende. ¿Quién es más otaku? 1, 2, 3. Aquí también tocamos el tema, ¿qué es ser otaku? Por ejemplo, yo soy más otaku de videojuegos. Por ejemplo, de juegos de Nintendo, de Mario, de Zelda, de bla 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 bla. Anime. Pero en tu caso, ¿por qué sientes que tú eres más otaku? なんかね、もっとこう私の方がディープなアニメを好きな気がするんだよね。Pero cuidado en este punto, ser otaku en México significa ser amante del anime, pero en Japón no. La palabra otaku viene del japonés, así que es más correcta en japonés. Y en Japón ser otaku significa estar metido en un área
Por ejemplo, puedes ser otaku de películas, otaku de trenes, de aviones, de anime, de manga, de lo que tú quieras. Así que no es ni bueno ni malo, simplemente estabas muy entrada en algo, ¿no? ¿A quién despedirían primero si trabajáramos en una empresa? 1, 2, 3. この質問いいよね。¿Por qué yo? まずさ、お互いさ、短い間だったけど会社で働いたじゃん、でその時に私の方が会社の中で働くっていうことに耐えられる気がするんだよね。はいはいはいはい、はい、そう、もしかしたらヤミルは何か絶対に気に入らないみたいなことが起きた時に耐えられない気がする。言っちゃったりやっちゃったりしちゃうかもしれない。言うと思う。確かに、会社からすると確かに言われたくないことも多分言っちゃうタイプだから。Yo lo vi desde un punto de vista muy diferente. Yo creo que tú, que eres más seria, eres más centrada en lo que haces, tú eres más buena para tomar órdenes, de que te digan, haz esto, haz lo otro, escribe esto, tú eres mucho más buena que yo. Pero yo soy más bueno para crear cosas desde cero. Siento que yo puedo generarle más ingreso a una empresa creando cosas, así que eso me daría un valor en la empresa. Pero sí soy menos bueno para acatar órdenes. Así que al final de cuentas, depende de la empresa, ¿no? ¿Quién sobreviviría más tiempo en una isla desierta? 1, 2, 3. Me sorprende que creas que tú, ¿Dónde? ¿Por qué? Porque yo creo que tú no tienes ese instinto de sobrevivir. Pero yo siento que yo moriría primero por comerme un hongo que no se debe de comer. そうもうさ、無人島なんてさ、やばいじゃん。いくらさ、現代人って言ってもさ、もう無人島にさ来ちゃったらさ、もうアドレナリンがめちゃくちゃ絶対出るじゃん、だから私も絶対にサバイバル精神出てくると思うの、でなおかつ私の方が例えばさ、植物とかさ知識があるじゃん、あとまあキノコ食べちゃうかもしれないしね。Pero ¿y si viene un jabalí a atacarnos? Yo peleo con él y lo agarro y... できる？できない。できない。逃げな。Ok, voy a preguntar de nuevo y vamos a reelegir, ¿ok? ¿Quién sobreviviría más en una isla desierta? No. Hay un coco en una palmera. ¿Quién sube primero por la palmera para agarrar el coco? ¿Tú o yo? いや私だってできるよ。私の方が体重軽いもん。O por ejemplo, vamos a cazar peces. Cazar un pez en el agua. Hacer una lanza, por ejemplo, con piedra. ¿Quién la hace mejor? Como yo soy más grande y más fuerte, puedo sobrevivir más peleando o agarrando cosas. Pero tú, que tienes más sabiduría, tienes menos posibilidades de enfermarte. 確かにそれはそうかも、でも考えてみて、コスパがいいじゃん、私の方が、食べ物が少しあってもお水もさ、食べ物もさ、少しでいいじゃん。Yo creo que no vamos a llegar nunca a una conclusión. Así que en el siguiente video, Yamil y Hinata en una isla desierta, sobreviviendo hasta la muerte. No te creas. Estaría genial, ¿no? Espero que este video les haya ayudado a conocernos un poquito mejor. Nos la pasamos muy bien. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, déjenos un muy bonito comentario y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao.